Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta etapa dentro de este gran congreso, en el que vamos a intentar profundizar algunos conceptos tales como innovación y el diseño en relación a la experiencia de los usuarios. Hay algo que en estas palabras y en estos conceptos que en mi día a día y en toda mi carrera profesional me hacían pensar en si realmente yo era creativo, ¿no? O si era innovador, o si tenía eso. Era como, casi que pensaba si era un don. Y la pregunta con la que me gustaría empezar es si existe alguna receta, si existe alguna metodología para la innovación. Ahí, antes de comenzar, estábamos hablando recién con Fede y con Gasti, que también sería bueno entender cómo está conformado este auditorio para entender cuál debería o cuál es el alcance de nuestras preguntas, de nuestras respuestas. ¿Cuántos de ustedes son diseñadores industriales o gráficos? Por favor, levanten la mano. Wow, son varios. ¿Emprendedores? Bueno, hay una gran cantidad. Bueno, sí, puede ser lo mismo, pero... ¿Y que tienen su startup propio o su propia empresa? Listo. Bueno, buenísimo. Listo. ¿Algún desarrollador o administrador de empresas? ¿Listo? ¿Me estoy olvidando de alguien que quiera decir su formación? Wow. Bueno, particularmente en base a la pregunta de Gas, lo que nosotros trabajamos, y si bien ya lo han escuchado en las presentaciones anteriores, es con la metodología de Design Thinking, además de diseño centrado en el usuario, obviamente, que es parte del pilar del desarrollo de la metodología. Utilizamos generalmente las 5 etapas del Design Thinking, de la comprensión, el entendimiento de la problemática, la ideación, el prototipado y la validación con usuarios. En nuestro caso, particularmente, achicamos parte del proceso de la comprensión inicialmente para que sea un poquito más ágil el desarrollo de los productos, porque lo que tenemos como principal objetivo es el time to market, es desarrollar productos en un tiempo adecuado, porque muchas veces lo que nos pasa es, si nos quedamos mucho tiempo pensando o mapeando la problemática, puede que no desarrollemos productos de la mejor manera a nivel ágil, y eso lo que produce es que no podamos llegar a iterar en esta solución. Sí, en el caso de Mercado Libre es casi lo mismo, diría yo. Nos gusta decir que no nos casamos con ninguna metodología, ninguna regla, pero siempre trabajamos en el marco del diseño centrado en el usuario y traemos prácticas también de Design Thinking. Pero volviendo un poco a la pregunta de Gastón de si teníamos alguna receta respecto a innovación, en particular a mí lo que yo creo es que la innovación surge a partir de resolver un problema. Creo que es muy difícil que la innovación surja en la ducha o ¿no? el típico romanticismo sobre la creatividad o la idea. Me parece que la innovación surge a partir de tratar de resolver un problema y tenerlo en la cabeza durante mucho tiempo, a uno como equipo, ¿no? Tenerlo durante un tiempo en la cabeza y poder procesarlo y poder empezar a entender cuáles son las aristas de ese problema. Y ahí empieza a surgir ideas y empiezan a surgir formas disruptivas de resolverlo. En el contexto también de las herramientas que tenés, ¿no? Entonces, los constraints, diríamos, no me salen en español, diríamos, ¿no? Las restricciones que uno tiene también son disparadores de innovación, creo. Y de ahí surge bastante este tema de la creatividad y la innovación. Sí, también, no sé qué opinan, puntualmente el equipo también es lo que muchas veces hace esa innovación, son las distintas visiones que tenemos, que eso tal vez es lo que más enriquece en nuestro día a día como diseñadores, que tenemos un perfil bastante crítico, justo lo hablaba con Franco hace minutos. Como diseñadores muchas veces tenemos el ojo entrenado y nuestro modelo mental está preparado para eso.
y tal vez tener otro tipo de percepción de una problemática nos enriquece muchísimo más. Y ahí es donde se genera tal vez esa innovación entre la conexión entre otras especialidades. Me parece, por lo menos en nuestro caso, surge mucho del día a día y del trabajo en equipo. Surge como un proceso colaborativo, diríamos. O por lo menos en mi caso, yo nunca me desperté y dije, hay que hacer esto. Y qué sé yo. Sí, es nunca algo... me pasó, pero sí me ha pasado de que discutiendo con gente de negocio, gente no sé, de Customer Experience, gente de marketing, cuando mezclas todos esos conocimientos y empiezan a ver el problema de diferentes aristas, tu mente empieza a abrirse un poco más, salir de esto de la cabeza del diseñador y empezar a ver otras cosas que te disparan un montón de ideas y formas de resolver las cosas. Nunca hay una sola solución para resolver algo. Entonces, en esa indagación o en esa búsqueda, y obviamente que las metodologías te ayudan un montón, ¿no? Estuvieron charlando, estuvo charlando Gonzalo, Franco también, digamos. Es como un proceso. Sí, vos lo dijiste recién, parte de la co-creación se trata de eso y creo que Gonza en todos sus trabajos lo fue mostrando. Parte de la participación de todos los interesados de alguna manera al momento de desarrollar los productos, es como, ahí está el valor agregado que podemos aportar. Bien, ustedes hicieron mucho hincapié. Sí, me respondieron muy bien. Hicieron bastante hincapié en la cuestión esta de tener varias opciones, no centrarse por ahí en una solución, invertir bastante tiempo en pensar cuál es el problema o qué es lo que se necesita abordar. Y a mí me gustaría ya meternos de lleno en lo que es la experiencia de usuario, y si bien hay una miríada de definiciones de lo que es experiencia de usuario, por ahí partir de aquella que entiende que le entiende, hay algo, ¿no? Que estaba volando, que le entiende como un conjunto de factores o de elementos relacionados, ¿no? con una interacción determinada, en un contexto determinado, y que terminan o que dan como resultado una percepción positiva o negativa de su usuario. Entonces ya, como para empezar a poner al usuario en el centro de estas necesidades y de estos problemas en los que estamos pensando en el día a día, me gustaría preguntarte, Fede, si como experiencia de usuario, esto es una disciplina que es antigua, que es moderna y que por ahí nos puedas contar un poquitito de qué se trata. Sí, bueno, a ver, el término de experiencia de usuario está teniendo como mucho auge en estos últimos tiempos, no sé, 3 años, 2, 3 años, empujado también por todas las prácticas de design thinking y la transformación digital. Pero la otra vez estaba preparando una charla, sinceramente no me acuerdo qué era, y me preguntaban el término de experiencia de usuario y me puse a buscar un poco más profundamente y empecé a ver como un hilo conductor que, si querés, arranca en la revolución industrial. O sea, ya desde las máquinas con sus perillas para poder operarlas, la gente empezó a pensar cómo el que operaba esa máquina lo podía hacer de manera mucho más sencilla y eficientizar la cadena de producción. Ahí ya se empiezan a ver los primeros rasgos de esta relación entre las personas y las máquinas. Las máquinas, perdón. Después, el segundo movimiento es más o menos en la década del 20, en 1920, 1930, con todo el tema de los estudios de ergonometría, donde ponen a las personas en el centro, totalmente en el centro. En los 50 más o menos, Walt Disney, con diseño de servicios, los parques temáticos, era la primera, digamos, como inmersión en una experiencia entera que tenían las personas, los usuarios en ese caso, en un parque, ¿no? Donde estaba todo refería ocurría de la misma manera y con la misma intencionalidad. Después aparece en Silicon Valley en los 70, todo lo que es el Xerox PARC, donde empiezan a ver los periféricos, las primeras interfaces de usuario, las primeras discusiones sobre diseño e interacción, y termina en Norman, empieza en realidad, en Norman en el 80 y pico, con la declaración del diseño centrado en el usuario, y después el libro de ¿Por qué nos gustan las cosas de todos los días?, que habla mucho también de eso.
Así que, si me preguntás, me parece que es una disciplina que viene de hace un montón de tiempo, con diferentes matices y sabores y nombres, pero que la venimos arrastrando desde hace un montón. Y el término de UX empieza a pasar ya hace poquito, diríamos, donde empiezan a meterse un montón de disciplinas, tratando de abordar las problemáticas de una misma manera, y ahí empiezan a aparecer los primeros como unicornios, ¿no? Le decían, estaba en una conferencia, no me acuerdo, Jared Spud, decía que los diseñadores de experiencia de usuario no eran unicornios porque no existían, porque eran las personas que tenían que tener un montón de disciplinas como para tener una visión bastante holística de la problemática. Esos son los primeros pasos del UX. Después empezaron a crearse más especialidades, empezaron a incluirse más gente, empezamos a entender el diseño como un factor de innovación y las empresas fueron penetrando y empezaron a haber muchos más participantes, diríamos. Así que creo que viene desde hace un montón y estamos como en el auge, por lo menos ahora en la Argentina y en el mundo, yo diría, no solamente en la Argentina. Sí, yo te agrego a eso también que UX, al fin y al cabo, en el día a día son muchas herramientas de otras especialidades. Es como recién hablábamos, a la mañana estaba hablando un diseñador industrial y nosotros como diseñadores gráficos de formación, o sea, el diseñador industrial, su modelo mental es eso, es el entendimiento de esa problemática, es la solución en base a ese diseño centrado en el usuario. Entonces, al fin y al cabo, lo que hacemos nosotros es tomar un poco de todas las especialidades para poder generar herramientas mucho más ágiles y más efectivas de alguna manera. Bien, en la definición que les propuse hace un instante sobre experiencia de usuarios empezaban a cruzar algunos elementos del diseño, de la comunicación, algunos elementos de la psicología. Ustedes lo están reponiendo en este instante o en esta historia también esas diversas miradas. Me interesaría que nos puedan contar cómo seleccionan a sus equipos o cómo están conformados sus equipos y qué importancia le dan ustedes a esas distintas miradas. Okay. Nosotros en Mercado Libre, el equipo de experiencia de usuario está formado por 3 grandes equipos. Un equipo de diseño que se encarga, por un lado, de la parte visual o más orientada al UI, y por otro lado, a la parte un poco más funcional o la definición de la tarea o el flow. Un equipo de User Research que nos trata de traer insights todo el tiempo y lo orientamos a o nos gusta decir que es un research generativo, cuando nos traen insight para poder nosotros diseñar la solución, y el research evaluativo, una vez que está puesto la cosa en la cancha, cómo lo están absorbiendo los usuarios. Y por otro lado también tenemos un equipo grande de contenidos. Entre esos 3 equipos tratamos de estar en las diferentes células de trabajo, uno con cada uno. Varía un poco dependiendo de la problemática que queremos resolver, pero sí. Y dentro de esos equipos hay especialidades de mucha formación, diríamos. O sea, tenemos diseñadores industriales, tenemos un montón, gente de comunicación, de user research, etnólogos, psicólogos, un montón de disciplinas que tratamos de convivir todos juntos y aportarnos los unos a los otros. Bueno, en nuestro caso en Despegar, lo que muchas veces lo que hacemos es, por lo menos desde que estoy yo, es entender cuál es la necesidad de la compañía para ver qué estructura tenemos que tener. Un poco nosotros hace un tiempo veníamos laburando como estaba laburando Fede en Mercado Libre, pero particularmente hoy requerimos de otro tipo de estructura. Si bien tenemos los 3 equipos como 3 especialidades, como contaba Fede, de research, de diseño y contenido, hoy estamos tal vez tratando de pararnos como un único equipo de UX, que tal vez las necesidades son distintas. Nosotros lo que veníamos trabajando era desde diseño, desde research y desde contenido como 3 equipos por separado, cuando en realidad la compañía nos exigía un único entregable
y tal vez hoy nosotros lo que estamos haciendo es generar estos, no voy a decir unicornios, pero que estén coordinando estas 3 disciplinas dentro de cada uno de los equipos para poder ser un equipo un poco más robusto, que es lo que requiere hoy la compañía. Y ahí lo que nos está pasando, que hay un gran gap entre cómo veníamos trabajando y es entender cuál es el alcance del equipo de contenido, cuál es el alcance del equipo de research y cuál es el alcance del equipo de diseño. Me gustaría, si podemos 2 o 3 minutitos, profundizar sobre algo que recién mencionabas vos, Fede, que era el tema de los 2 tipos de research y cómo las particularidades que puede llegar a tener en relación también, no solo en UX, sino al resto de la empresa. Porque Pablo habla de estructuras distintas, sí, orientadas por solicitudes distintas, si querés, o por contextos diferentes. Entonces, ¿cómo de alguna manera lo resuelven? ¿Y vos qué idea tenés, Pablo, respecto a eso? Sí, como les decía, no tenemos una regla clara, diríamos, de cómo operar o cómo... Pero sí vemos que el research más generativo tiene que ver con traer datos del exterior o de comportamientos o de cómo la gente percibe las cosas o cómo se comporta. Y muchas veces nos ayuda como para la innovación por un lado, pero también muchas veces ayuda a los equipos de negocio. Digo, en general los equipos de negocio, dada su formación, su objetivo dentro de la corporación, de la compañía, están muy orientados a resolver problemas de negocio, números diríamos, y su visión pasa más por lo cuantitativo, lo numérico, y muchas veces pierden el foco del usuario. Entonces, un poco esa función del research generativo, por un lado, es acercar estos conocimientos o estos descubrimientos, estos hallazgos a los equipos de negocios y también aportarnos a nosotros a la hora de pensar una solución en qué cosas pueden ser de utilidad para los usuarios. Por otro lado, el research, perdón, en este más de generativo, también Gonzalo decía de ir al lugar y hacer entrevistas contextuales, salir a conocer a la gente, entrevistas. Tiene que ver mucho con lo cualitativo y no tanto con lo cuantitativo, de hablar. Franco también lo decía, ¿de qué manera? Hablando. Por otro lado, el evaluativo tiene que ver más con el acto o con el hecho en sí de crear la solución. Entonces, no sé, se me ocurren desde test iterativos que arrancan con un papelito, con una persona que hace de computadora y el mouse es tu dedo y eso pasás 3, 4 usuarios, modificás la solución, pasar de nuevo y es iterativo y vas creando en función de lo que los usuarios, de los insights que vas descubriendo con los usuarios, hasta, no sé, test de arquitectura de información que te ayuden a ver cómo las personas entienden los contenidos que vos estás poniendo, etcétera. Así que creo que hay el evaluativo está un poquito más cercano a la ejecución de las tareas o de los proyectos, de las iniciativas, y el evaluativo trata de traer insights tanto al negocio como a los equipos de ejecución. Digamos con nombres diferentes, pero es muy similar. Yo lo que agregaría ahí es, particularmente, uno es mucho más research y el otro es mucho más de usabilidad, tal vez. Sí. Uno tiene que ver mucho más con la validación del producto y otro tiene que ver con el horizonte o el norte que queremos en la estrategia de ese producto. Uno es el día a día y otro es más largo plazo de alguna manera, que es lo que en nuestro caso nos pasa, pero es en general, o sea, en otras compañías hacen lo mismo. Es importante entender que cuando desarrollamos de alguna manera un producto digital, nosotros tenemos que estar viendo el día a día para ver esas iteraciones cómo van a ser y generando un backlog de trabajo a futuro. Por eso el equipo de research tal vez es muy importante en las distintas compañías porque tienen un rol clave al momento de entender cuál es la necesidad y abordar las distintas soluciones en un futuro. Sí, ahí me gustaría agregar también, por lo menos nosotros lo que tratamos de hacer, es que
todo el equipo de experiencia de usuario Claro, obvio. tenga los conocimientos de research. Digo, hay como estudios que son bastante avanzados y no todo el mundo lo puede hacer, pero parte del objetivo del equipo de User Research es capacitar al resto del equipo en las prácticas más simples. Justo te metiste en lo que íbamos a hablar más adelante o no. Justo iba a preguntar eso. Dale, sí. Bien, me quiero empezar a meter en un tema que por ahí es... no es picante. No, es la relación que existe entre UX, más allá de estas especialidades, con el negocio. Recién vos, Fede, decías, por ahí el negocio dentro de Mercado Libre está muy enfocado a los números y pareciera que UX no debería estar tan enfocado. Mi pregunta es, ¿no debería estar enfocado? A mí me Le pregunto a los... Yo creo que la manera que nosotros encontramos de poder colaborar, digo, a ver, en esto del diseño centrado en el usuario y en esto de las etapas iniciales de entender el problema, creo que es básico para poder resolver cualquier cosa. Digamos, si no entendés lo que querés resolver, muy probablemente le estés pifiando, al igual que el propósito de lo que estás haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí? Son como dos cosas claves para mí, para que un proyecto, un diseño o algo vea la luz y pueda funcionar correctamente. Creo que la manera que encontramos nosotros de poder relacionarnos de mejor manera con el negocio tiene que ver con cómo nosotros le aportamos la mirada del usuario y cómo ellos nos aportan la estrategia del negocio. Digo, muchas veces está esta dualidad, ¿no? Sin negocio no hay usuario, sin usuario no hay negocio. Digo, entonces, tiene que haber una comunión, sí o sí, y lo que intentamos al final del día es que las estrategias de negocio que impulsa la gente de negocio sean de utilidad para los usuarios. Digo, sabemos que una cosa que no tiene utilidad no tiene chance de ser exitosa y lo pudimos comprobar un montón de veces. Entonces, desde ese lado creo que podemos aportarnos como equipos diferentes miradas particulares que ayudan al pensamiento colectivo. Mira, yo lo llevo, antes alguien que se sentaba por allá había hecho una pregunta si no hay una esencia cultural. Creo que es la persona que está mirando ahí. Sí, me pareció una pregunta increíble porque particularmente creo que es el fiel reflejo por lo menos de lo que estamos viviendo nosotros. Y es el caso de UX en Despegar. Hace un tiempo nosotros estamos trabajando de una manera como proveedores, como una software factory, de alguna manera, de las soluciones que está generando la compañía. Y es un poco la pregunta que estás diciendo vos, negocio, UX. Bueno, ¿cuándo fue ese gran quiebre? Cuando el director de producto UX puntualmente en Despegar nos dijo, bueno, necesitamos expandir y evangelizar este conocimiento en toda la compañía. Y a partir de ahí se dio el gran quiebre. Hoy día, si bien anteriormente lo estuvieron hablando de esos insights que representan al momento de tomar decisiones, un insight quanti o quali, hoy hace un tiempo no era muy tenido en cuenta, pero lo digo no por Despegar, en general. ¿Cuántas charlas fuimos de cuál es el valor de un insight cualitativo frente a un cuantitativo? Y creo que hoy ya por lo menos esas paredes se están derribando para decir, bueno, ¿dónde está el valor de ese usuario? ¿Cuál es el impacto? Es lo que decía Fede recién. ¿Cuál es el impacto que generan esas soluciones frente a un usuario, frente a, tal vez, y no quiero, la palabra es, yo lo habíamos planteado en algún momento, frente a ese sesgo de los números que no te permite tener un análisis real, cualitativo, del impacto de esa solución. Entonces ahí es cuando nosotros, por lo menos desde nuestra visión, que era lo que mencionaba Fede, nosotros le podemos aportar al negocio ese voice of customer al momento de desarrollar un producto o métricas o a través de esas entrevistas de mostrar. Gonza hablaba recién, no recuerdo si era la palabra, si usó estas palabras, si no lo veo no lo creo. Es muy importante entender y mostrar
cómo está recibiendo esa solución ese usuario final. Porque el negocio, al mirar pantallas, al mirar analytics constantemente, al tener los balances en su día a día, él tal vez no es parte de su día a día esa tarea. Entonces es nuestro rol y es nuestro deber como diseñadores estar ahí. Yo creo que ese es el match ideal. El negocio y lo quali, de alguna manera, es el sweet spot, como decimos, es el punto dulce donde todo va a salir perfecto. Esto que están mencionando, ¿hacen a nivel compañía que se redefinan KPIs u objetivos o maneras de medir esas interacciones? Digo, pasa que quizás años atrás persigamos o estemos viendo algún tipo de métricas y hoy incorporemos, no que se dejen de ver las otras, sino que se incorporen nuevas o se redefinan. En nuestro caso, la verdad es que no hay un KPI que hable de experiencia más allá del NPS. Perdón, ¿todos saben qué es un KPI? No, perdón. Yo sabía, me imaginaba, por eso escucho. El Key Performance Indicator es, de alguna manera, es una medición que establecemos y que tenemos que alcanzar. O sea, queremos alcanzar un objetivo dado, es ese KPI. No sé si lo expliqué de la mejor manera, más o menos, bien criollo, pero nada. Perdón. Sí, un indicador de performance. Claro, un indicador de performance. Es un indicador de performance. En general hay diferentes grados de indicadores, diríamos, y cada uno, de acuerdo al negocio que tiene planteado y que quiere, define cuáles son los suyos. Nosotros tenemos 3 o 4 indicadores que nos hablan de la salud de nuestro negocio, que es muy orientado al economics, ¿no? Después tenemos el NPS, Franco ahí más o menos lo explicó, como un indicador de satisfacción de los clientes. Y después tenemos... Agregaría una sola cosita ahí, de satisfacción y lealtad también. Sí, lealtad. Acércate, Perdón. Por la cucaracha me están diciendo. Y después hay mediciones o indicadores que uno pone en función del problema que está resolviendo, pero que van a impactar en el indicador global, pero no es un indicador global y que está como termómetro todo el tiempo. Nosotros en particular tratamos de tener el vibrancy, lo que dicen los usuarios a través de diferentes herramientas. Entonces, hay una que usamos que se llama Hotjar, que disparamos la pregunta en el momento que se está usando, entonces ahí podemos ver varias cosas, digamos. Ese nos sirve infinito, pero no es un indicador constante, ¿no? Porque eso lo tenés que procesar y también estuvimos viendo de hacer algún indicador de UX y sorprendentemente en el flujo de compra, diríamos, en Mercado Libre, nos daba muy parecido al NPS. Entonces no seguimos desarrollándolo. Pero ahí hay una que podemos hacer. Sí, hay algo que puntualmente nos pasa. Voy a hablar en general porque los dos trabajamos en compañías de tecnología de alguna manera. Varios de los KPIs que pueden ver, un KPI de UX o el ROI de UX traspolado un poquito más avanzado, son parte de esas métricas, se utilizan para tener una medición, ¿no? Esa medición también lo que va a dar, y cuando vemos y lo traspolamos a otros negocios, que en nuestro caso son mediciones de UX desde el vamos, porque particularmente si no tenemos la mejor experiencia en los sitios, en una plataforma digital, o sea, no podemos, a ver, esto es muy personal, no podemos competir contra la experiencia del boca a boca, del frente a frente de una persona. Entonces, al estar en una plataforma debemos ser los mejores, porque competimos contra una persona de alguna manera y ahí es donde parte de lo que hacemos nosotros tiene que ser lo mejor. Tenemos que lograr ser empáticos, tenemos que lograr ser efectivos al momento de comunicar, tenemos que lograr reducir la cantidad de tiempo. Creo que son parte de los KPIs que utilizamos en el día a día, ¿no? Hay indicadores que hablan de experiencia, o por lo menos nosotros lo entendemos de esa manera, que tiene que ver con la
repetición de la compra, tiene que ver con el engage, cuán comprometido está esa persona con la plataforma. Lo medimos a través de cuántas veces compran en diferentes periodos de tiempo. Después, más básicos como los de Analytics, del bounce rate, el tiempo de permanencia. Son bien de productos digitales, o sea, ahí es donde hay en miles de lugares pueden ver cuáles son estos tipos de indicadores. Y también hay algo que es importante que no viene al caso, un indicador lo que te sirve también es al momento de planificar, te sirve para hacer foco en determinados puntos, que eso es algo que tal vez nosotros como argentinos no estamos muy acostumbrados a ir y decir, bueno, esto lo voy a hacer, pero esto no. Ejemplo, y lo llevo a nuestro día a día, pobreza cero, bueno, pero sé que eso, perdón, es un tema bastante delicado, pero esto sé que voy a tener que resignarlo para alcanzar ese objetivo. Y esto es algo, tal vez mi único granito a nivel personal que quiero dejar, que nos cuesta muchísimo. Nosotros, como argentinos, muchas veces queremos hacer un montón de cosas, pero también tenemos que entender que tenemos que relegar otras, y eso es un muy buen aprendizaje, por lo menos que yo lo viví acá trabajando en Despegar, que es muy importante entender eso, porque tal vez ahí es donde dejamos tal vez el ego de lado. Tenemos que entender que es para beneficio de todos, no es para el beneficio personal, y ahí es donde yo estoy orgulloso de trabajar, donde estoy, no solamente por la compañía, sino a lo que nos dedicamos, a nuestra especialidad, porque muchas veces carecemos de ese ego de decir, bueno, tal vez es tu solución o tu propuesta es mejor que la nuestra, o no sé si es mejor, es superadora, que ahí es donde se va a enriquecer ese usuario, al fin y al cabo. Sí. Una cosita más para agregar ahí es en relación con los KPIs, con los indicadores, y la manera que interactúan esos indicadores con UX, por lo menos en nuestro caso, es que nos levantan, se nos prenden la luz roja de los semáforos, ¿no? La luz de los semáforos, verde, roja o amarillo. Cuando empieza a pasar de amarillo a naranja a rojo es donde nos empezamos a sumergir en el problema y tratamos de entender y usar un montón más de prácticas que puedan descubrir por qué ese indicador está variando de una manera u otra. Y ahí entra research a full. Con todo. Bien, hay algo en estos últimos... Sí. No solamente research, te agregaría el negocio en general. Sí. O sea, sí, claro. eso es algo porque si no somos los dueños de la compañía y tal vez no nos da el tiempo, pero es para una charla más extensa. La última vez que la dimos le decíamos que estuvimos 2 horas y media charlando. Después, si quieren, cuando cortamos, nos pueden... Bueno, puntualmente se puede hablar de eso, pero si quieren, sí, pero está bien el punto. Sí. Es como, no es solamente el área de UX el que se encarga de evangelizar el conocimiento del usuario, exacto. sino es la necesidad de la compañía de entender ese... De poner el usuario en el centro. De poner el usuario en el centro, claro. Sí, y hay algo que me parece que está bueno también decir y hablar, es que el UX no lo hacen diseñadores solamente. O sea, toda la compañía hace UX, desde la decisión de un pricing, la planificación del gasto del año que viene, digo, hay un montón de disciplinas y cada decisión que se toma impacta en la experiencia final que va a tener el usuario. Así que a nosotros por lo menos nos gusta decir que el UX en Mercado Libre lo hacemos todos y no lo hace el equipo de diseño. Despegar, sí. Básicamente, y dejo una única anécdota. A mí una vez me preguntaron si era el gerente de UX de la compañía y yo claramente recién arrancaba y de manera muy inocente le dije, y creo que sí. Y me dijeron, no, realmente no. El CEO de la compañía o el presidente de la compañía es el que decreta es lo que mencionaba, esa experiencia que vamos a tener que generar. Es los esfuerzos de la compañía hacia dónde van. Bueno, puntualmente es lo que Fede menciona, va directamente a satisfacer las necesidades del usuario. Y es algo muy poco habitual, y Gonza hablaba de, nosotros estamos en un entorno latinoamericano donde nos permitimos muchas cosas en nuestro día a día. Bueno, particularmente tenemos que luchar frente a eso. Bien, trato de recuperar de todo esto último que estuvieron hablando, la cuestión de que hay algo mucho más grande que UX, que es la compañía en sí misma. Cuando ustedes hablaban de los objetivos, de los indicadores y demás, hablaban de indicadores que eran de experiencia, ¿no? Y que les hacían más fácil y activaban las alarmas y todo esto que decías recién vos, Fede.
¿Son esos KPI, son esos indicadores de performance algo que ya está totalmente captado y adoptado por el resto de la compañía? ¿O es un trabajo actual que se está haciendo día a día de convencimiento, evangelización, etcétera? No, por lo menos en nuestro caso está súper adaptado y hay indicadores de todos los gustos y colores. Hay equipos especializados en traquear y hay equipos especializados en entender esa información y hay equipos especializados en disponibilizarla. Así que no, está súper instaurado y usamos herramientas enlatadas y desarrolladas por nosotros. No sé, pensá que en los productos digitales, por lo menos, el concepto de A/B testing, ¿lo conocen? Bueno, el A/B testing trata de poner ante la misma condición de uso dos opciones de solución diferentes y medirla en simultáneo para ver cuál performa mejor. A, B, C, podés poner varias en paralelo, ¿no? Pero se trata de eso, de eliminar cualquier sesgo de la población que te está consumiendo para poder dirigir dos soluciones o N soluciones y poder medir y ver cuál es la más efectiva. Entonces, para hacer eso, tenemos equipos dedicados y estamos corriendo todo el tiempo muchos de esos test. Son desde el cambio de una palabra al cambio del layout de una página, al cambio de la palabra que dice el botón, digamos, ¿no? Y eso corre todo el tiempo y eso consume data fuerte y los equipos lo están consumiendo todo el tiempo. Y pasó algo que está bueno también, que tiene que ver cómo el equipo de tecnología de desarrollo en general se enganchó con todos estos test y mediciones y ya ellos directamente hablan y empujan para hacer test y entienden el porqué de esas cosas y eso está buenísimo. Apoyando un poquito lo que dice Fede, para que se den una idea de lo que está mencionando, cuando cada uno de ustedes entra a cualquiera de los flujos, por lo menos hablo en el caso de Sper, puedes tener hasta 50 AB corriendo al mismo tiempo. O sea, ¿qué significa una persona que está entrando desde Brasil o desde México o desde cualquier país de Latinoamérica puede llegar a tener una experiencia diferente o estamos haciendo un experimento diferente para cada uno de esos usuarios? Ahí lo que agregaría también que ellos lo hacen cuando él menciona Hotjar, de alguna manera es al momento de hacer esa prueba, lo que se hace no solamente es medir la parte cuanti, es cuánta gente logró completar esa tarea que habíamos brindado en ese AB, en esa rama de esa prueba. No solamente lo hacemos de manera cuanti, sino de quali. Se pide un feedback de, por ejemplo, frente a determinado, en nuestro caso, cambiamos las imágenes de, de los resultados de hoteles. Bueno, se genera de alguna manera un NPS o de la tarea. ¿Viste ese cambio de... ¿Vos te diste cuenta que las imágenes cambiaron? O preguntas así similares muy Me vagas. reía porque ahí tengo dos frases. Cuando cambiamos la página de producto, había un comentario que decía, quiero matar al diseñador que hizo esto. Y ayer o antes de ayer me mostraron una pantallita también en que cambiamos la parte de las publicaciones y hubo un usuario que fue muy lindo, pero terminó la frase diciendo, me quiero morir después que se muera el diseñador que hizo eso. Así que hay anécdotas para rato. Pero son divinos, me encanta. Ese pibe que decía eso estaba súper comprometido con nosotros, porque realmente lo estaba diciendo con dolor, de que le cambiamos la interfaz. Entonces, ese feedback es muy valorado, muy valorado por nosotros. De hecho, cuando podemos, los llamamos a los pibes y tratamos de entender por qué les está pasando eso. Porque el compromiso para poder decir eso con tanto peso, diríamos, emocional, es porque realmente está comprometido. Entonces, esas son formas de capturar también lo que está pasando. Estamos con tiempo, quiero contar una anécdota justo. Y es cuando termina durando 2 horas y media. No. Pero justo Gonza mostró hace unos minutos, en el caso del Banco Itaú, cómo lo habían recepcionado en una de las casas donde había hecho un research en contexto.
A nosotros nos pasó algo, y lo digo, siempre que tengo una charla lo cuento porque la verdad es que es muy movilizante. Nosotros una vez en estas pruebas de usabilidad que hacemos, que invitamos a nuestros usuarios, que lo hacen en general todos, por lo menos en el rubro, una vez habíamos reclutado a una persona que había venido anteriormente a otra prueba. Esta persona era de un producto de alquileres temporales y ya había usado la plataforma y había, de alguna manera, como decimos acá, pegado onda con el diseñador, con el researcher. Y, oh casualidad, esto era, no me acuerdo si era un martes, él dijo, che, voy a ir, los quiero tanto que voy a ir el día de mi cumpleaños. Bueno, termina de hacer la prueba, a mí justo algunos del equipo se están riendo por ahí porque recuerdan la anécdota. En su momento me habían dicho, che, mirá que va a venir un usuario que hoy es el cumpleaños. Bueno, movilizamos a las personas de recursos humanos necesarias para que le podamos dar un regalo. Termina, le prepararon los chicos del equipo una torta que era un alfajor con una velita y demás, y le damos el regalo. El regalo era un vaso térmico común y corriente. Cuando se lo damos, el tipo emocionado, casi con las lágrimas, dice, no puedo creer, qué capos que son. El fin de semana me voy de mochilero al sur y encima me regalan un vaso térmico. Son unos cracks. ¿Entendés? Es como, salió todo, cerró por todos lados y realmente, miren, lo estoy contando y se me pone la piel de gallina porque realmente uno no entiende el impacto real que puede generar al momento de trabajar con los usuarios. Bien, comenzamos hablando de innovación, cómo la innovación tiene una relación directa con el diseño de la experiencia de los usuarios y cómo dentro de cada una de las compañías donde ustedes trabajan impacta día a día en la dinámica de los equipos, en la dinámica interdisciplinaria y el efecto que esto tiene sobre el producto y el negocio en sí. Me gustaría solamente terminar con una linita de cada uno. Hay algunos autores que hablan sobre el fin de UX y el comienzo o la inscripción de UX dentro de lo que es CX. Si eso implica abordar áreas de la empresa que hasta hoy no se abordaron. Customer Experience, por las dudas. Sí. Customer Experience, sí. Sí. Bien. Muy ¿qué filosófico, muy filosófico. Esa es la línea creo que ahí puntualmente la respuesta es la que dio Franco Sí. hace unos minutos, hablando de que dependiendo de la compañía, UX está dentro de Customer o en paralelo, o por lo menos en nuestro caso es el ejemplo que había mostrado Franco, que UX está en paralelo al equipo de CX, que se dedica básicamente a la atención, lo llamamos Customer Service de alguna manera. Dentro del equipo de Customer Service tiene un equipo de Customer Experience que tiene, y volviendo a lo que hablábamos hace unos minutos, es el mantra de la compañía, ¿no? Entender al usuario y brindar soluciones. Entonces está totalmente conectado con el equipo de UX, está totalmente conectado con el equipo de negocio, es obtener el feedback en tiempo real de las problemáticas del usuario para abordar una solución lo más pronto posible. De acuerdo. Señoras, señores, un aplauso grande para estos muchachos, por favor. Bueno, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Alguien que... Ahí tenemos uno. Hola, yo les quería, en realidad tengo 3 preguntas, pero ¿cómo priorizan cuando, me imagino que deben tener infinidad de requerimientos, entonces la pregunta es, ¿cómo priorizan? La otra es si nos podían contar alguna experiencia que salió mal, porque hasta ahora nos han contado todas cosas que han sido súper exitosas. Y después les quería preguntar, porque el otro día estuve en un evento de inteligencia artificial y el gran outcome del evento era que, bueno, ahora con el Big Data y la inteligencia artificial ya no hablamos de una experiencia estándar, sino que podemos darle a cada usuario lo que el usuario quiere. Entonces les quería preguntar si ustedes están trabajando también en esa línea y de personalizar de alguna manera la experiencia del usuario, ¿no?
Nosotros con respecto a Big Data, sí, tenemos equipos gigantes tratando de analizar datos y comportamiento a través de los datos y estableciendo modelos para que puedan ayudar a responder. No sé, el ejemplo más tonto es la de recomendaciones, por ejemplo, pero también pasa por, no sé, la personalización de la homepage, donde vos empezás a visitar cosas y la homepage empieza a cambiar de acuerdo a lo que vos visitaste. No sé si se dieron cuenta, pero esa es la intención. Así que sí, con respecto a eso, claramente. Las anteriores no me acuerdo. ¿Algún fracaso y cómo priorizan? Fracaso, tengo largos. No sé si da para contarlo, porque o sea, tendría que tener un poco de tiempo, pero muy, muy corto. Ese comentario de nos quieren matemos al diseñador, ese fue cuando cambiamos la página de producto. Cuando cambiamos la página de productos, arrancamos por la web, ¿no? Hacemos mobile first, primero lo pensamos en dispositivo móvil y después lo traspasamos al escritorio. Hoy el tráfico está mitad, más o menos. Cuando diseñamos para web mobile, no para el nativo, pero sí para web mobile, nos fue excelente. O sea, todos los indicadores crecieron. Una locura. Dijimos, listo. Lo pasamos derecho para el escritorio. Hicimos responsive, técnicas para pasar del mobile al desktop. Todos los indicadores fueron para atrás. Todos. Todos los que nos daban bien en mobile. Y ahí fue cuando empezamos todos los días nos juntábamos, mirábamos lo que nos decían los usuarios en Hotjar, de ahí salen esos comentarios y hay varios más. Y iterar. Cada 2 días poníamos algo diferente en producción. Y así estuvimos un mes entero hasta que la métrica se estabilizó. Pero bueno, y de esos hay muchos. ¿Y cómo priorizan? Priorizar es todo un arte. No, qué sé yo, tiene que ver, me imagino que cada compañía lo hace diferente. Nosotros tenemos como una línea estratégica que tratamos de seguir con objetivos claros y priorizamos en función de cumplir con esas metas, diríamos. Entonces, siempre queremos hacer un montón de cosas, los recursos son finitos, aunque seamos 2000 personas desarrollando el producto, tenemos muchos frentes abiertos y lo que tratamos de hacer es impactar lo más que podamos en el negocio. Esto que decía Pablo, el time to market es súper importante y cómo empujar las cosas disruptivas también. Así que nada, tenemos líneas de trabajo donde sabemos que son principales drivers que ayudan a nuestro negocio y tratamos de focalizarnos en eso. Hoy en día estamos con toda la parte de logística y con toda la parte de pagos presenciales con el QR. Bueno, a ver, tiempo. Dependiendo del tiempo es la respuesta. Sí, error. Primero, el error es el aprendizaje, que eso es lo que más valoramos particularmente. Fede está hace mucho tiempo en Mercado Libre, yo estoy hace mucho tiempo ya en Despegar, Gastón también. Creo que lo que más valoramos, y lo digo realmente en serio, hemos trabajado, por lo menos en mi caso, en otras compañías, y yo lo que no logro entender es cómo la compañía en sí fomenta el error, fomenta el aprendizaje. Creo que es algo que desde la lógica no se entiende, creo que es algo que nos cuesta mucho a nosotros. Entonces, eso por un lado, y te puedo dar un ejemplo muy puntual de lo que es el equipo de UX en Despegar. No te voy a hablar de los casos, porque los que usaron alguna vez Despegar van a saber cuáles pueden ser nuestros errores o no. Pero en el equipo a nosotros hace un tiempo teníamos una capacidad de delivery muy lenta, porque entendíamos y le hacíamos muchísimo foco en el tratamiento visual, en la estética y demás. Hubo un momento que decidimos parar la pelota y decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Hay mucho tiempo de producción que le estamos dedicando para un diseño consistente. Estamos haciendo muchas veces lo mismo. Hicimos un equipo de desarrollo internamente, se llama el equipo de UI, hoy hace una herramienta, se llama EVA, que directamente lo que hizo fue estandarizar todos los diseños que hacíamos de manera repetitiva.
Hoy día, más de 650 desarrolladores consumen nuestro servicio. El aprendizaje fue, bueno, tenemos que ser más eficientes. ¿Está bien? O sea, sí, el error siempre es como ves el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Con respecto a la segunda pregunta, priorización. Algo recontra trivial, el ROI de cada una de las propuestas, y ahí volvemos a parte de la charla cuando hablamos de la parte quanti y quali. ¿Cuál es la propuesta para el usuario que tiene esa funcionalidad? Bueno, el ROI tal vez puede ser, lo podemos validar de manera mucho más cuantitativa o cualitativa. Ahí es, te digo, y con una mano en el corazón, hace muchísimo tiempo era mucho más lo quanti, hoy día se equiparó mucho más. También es porque en el mercado se está dando eso. Y la tercera, con respecto a Machine Learning, creo que nosotros hace 7 años ya que venimos personalizando. Nuestro gran problema es que, a diferencia de Mercado Libre, lo llevo en nuestro día a día, a nosotros nos usan tal vez 5 veces por año. Entonces, si nosotros tenemos un entendimiento del usuario constante, podés personalizar mucho mejor. Es nuestro fine tuning que estamos trabajando todo el tiempo de cómo podemos, no sé, posicionar mejor algunas ofertas o ciertos destinos o ciertas tarifas, dependiendo a cada uno de los segmentos que tenemos. Pero sí, cada una de las compañías, perdón por ser soberbio, no me gusta ser soberbio, pero por algo estamos donde estamos. O sea, como compañías argentinas llegamos donde estamos entendiendo que atrás, como empresa de tecnología, tenemos que entender mucho más a estos usuarios y ofrecerle una propuesta de valor diferenciadora a la competencia, entendiendo los datos. Excelente, gracias. Una pregunta más. Nos quedó tiempo. Ustedes, digamos, hablan por las plataformas digitales más grandes y mucho de lo que están contando tiene que ver con la crecida, digamos, de la experiencia digital. También mirando un poco lo que pasa a nivel mundial, es como que las grandes plataformas digitales están prestando atención especial también a la experiencia en vivo, como lo que pasó con Amazon y Whole Foods, o la de Alibaba con Gema. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes este tipo de desafíos o qué planes tienen? No sé si es algo que se puede compartir, digamos, pero ¿cómo crecen también la experiencia real a la par de la digital? A ver, creo que ya la base de cualquiera de las dos compañías trata de unir dos mundos que tienen que ver con el online y el físico. O sea, viajar es algo que vas a hacer en la vida real y tener un producto es algo que te va a pasar en la vida real. Desde ese lado creo que ya estamos uniendo esos dos mundos y creo que es parte de nuestro ADN, diríamos. Hoy por hoy en Mercado Libre, en cuanto a envíos, nos estamos peleando con un montón de problemas y estamos tratando de entender y de desarrollar logística, que era algo que nunca habíamos hecho y tuvimos que aprender de cero todo eso. Y nos pasa algo parecido con esto que decía del pago con QR, que estamos tratando de instaurarlo como una manera de pagar y es básicamente eso, ¿no? Es la vida real, es qué pasa cuando el kiosquero te dice, che, tanto, y le pagas con una cosa, o que vos, el profesor de guitarra tuyo, te pueda cobrar con una tarjeta de débito o de crédito, que antes no podía o era medio engorroso. Entonces ahí es como... No sé si tengo una respuesta. Ahí en nuestro caso te puedo hablar del asesoramiento puntualmente, que es algo de lo que puedo llegar a contar. No me mire. De lo que se puede contar es, por lo menos nosotros estamos trabajando en el asesoramiento de venta a nivel telefónico y sí vamos a hacer de cara a futuro otras iniciativas para achicar ese gap entre el offline y lo online. Que creemos que es importante. El tema es que nosotros nos posicionamos como una empresa online, entonces tenemos que entender que nuestra propuesta de valor frente a la competencia es esa. Nosotros deberíamos ser el canal digital más eficiente para planificar tu viaje y estar a lo largo de tu viaje, tan sencillo como eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Damos por terminada el panel.